Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Resumen de Noticias Parlamentarias, ya finalizando esta semana en cara, bueno, a lo que va a ser ahora. Este fin de semana tan esperado, ¿no? En las elecciones veremos Así es. cómo arrancamos la semana que viene. En un viernes muy especial, ya estamos en tiempo de veda. Sí. Estamos en día de tu cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias a todos los compañeros también del canal, siempre muy cálidos el saludo, ¿no? El cariño que te dan desde aquí, desde el lugar donde venimos a trabajar todos los días. No te puedes quejar, no te cayó justo en la fecha de las elecciones. Me ha pasado que me ha caído domingo 13, día de votación, claramente no se podía ni siquiera festejar porque la veda arranca, sabemos que a las 12 de la noche, de ese día en realidad, la noche anterior, así que la ventaja de ser posadeña es que uno tiene Paraguay enfrente, un puente, Ajá. por lo menos te ibas a cenar, ¿viste? Ah, Decía, bueno. no festejabas, pero bueno, ahora Está estoy un muy poquito bien. lejos Está muy- no, de bueno, ese lugar. Está bien, pero no estamos. Así es. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Entonces. Bueno, José, Y ¿querés sí. contarnos un poco lo que fue el repaso histórico de cómo llegamos Bueno, a la justamente ley de las PASO, ¿no? estamos en tiempo de veda, lo vamos a decir lo que podemos decir respecto de las elecciones. Bueno, estas PASO vienen del año 2009, viene a partir de entonces, fue lo que se presentó como una reforma política y que se transformó en una especie, en realidad fue una reforma electoral que está comprendida en una ley que tiene un nombre muy largo, pero que es la parte de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, abarca desde el artículo 18 al 22 y ahí está todo incluido y hay algunos detalles, por ejemplo, que hablábamos fuera de cámara respecto de cuestiones puntuales que uno se va determinando porque hay que tener en cuenta, uno va a ver en las listas, ahora este domingo, en las listas, por ejemplo, bueno, vamos a votar para presidente y para vice, vamos a votar legisladores también, y bueno, ¿y cómo se conforman después? Porque lo que votamos, esta no es la definitiva, sino es la conformación de lo que veremos en las elecciones de octubre. Uy, falta un montón encima para Falta octubre, un la verdad que va a ser un montón. tránsito lento. Así, otra elección, otra veda. Claro, y que eso incluso termina repercutiendo aquí en la actividad de la Cámara, ¿no? Obviamente, Porque claramente, imagínate que después del resultado de las PASO, los diputados y diputadas nacionales van a seguir trabajando fuertemente en sus territorios, lógicamente acompañando cada uno de las fórmulas correspondientes, así que eso determina también el tema de que por ahí haya o no sesión, haya o no comisión, pero bueno, ya después de las PASO veremos, podríamos ir viendo más o menos un panorama de cómo podría quedar conformada la Cámara de Diputados luego de las generales en octubre. Todavía falta mucho y más en un país como en Argentina, que puede pasar cualquier cosa de aquí a octubre, pero bueno, eso es lo único por el momento que podemos decir, hay que respetar la veda, claramente, así que vamos a meternos en el programa del día de hoy. Sabemos que esto es un resumen de lo que pasó aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y aquí en el canal, por lo general, siempre hay momentos en los cuales tratamos de mostrar las distintas actividades que tiene la Cámara, que no necesariamente tiene que ver con el tratamiento legislativo, el tratamiento parlamentario, la creación de la ley por parte de los distintos legisladores, sino también hay actividad, por ejemplo, dentro de lo que es la imprenta, hay ciertos talleres que funcionan aquí dentro de la Cámara de Diputados, son 24 talleres, que cada uno se dedica a un oficio en particular. Hoy con los compañeros de la segunda edición, con la conducción de Melina Flederman, yo estuve haciendo el móvil en el cual mostramos los mosaicos históricos que tiene la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ¿no? Fue como un repaso muy interesante porque tiene que ver con toda esa historia de la creación arquitectónica que tiene el Palacio, el Congreso de la Nación Argentina, toda la historia que tiene, es un edificio que tiene podríamos decir, una figura grecorromana, ¿no? Hoy contaba uno de los investigadores
senadores del Congreso, Pablo Chirino, que estuvo aquí con nosotros en la pantalla de Diputados Televisión, que bueno, es un palacio que tiene ya muchos años y él lo ponía como en el top 3 de los palacios más lindos, emblemáticos y más históricos, ¿no?, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, sin duda, es bellísimo y más que centenario, obviamente. Así es. Y bueno, y quien también estuvo hablando con los compañeros de la primera edición, vamos a ir a lo que es la imprenta de la Cámara de Diputados, a hacer un repaso. Vamos a escuchar qué decía Gerardo Francisco Cimino, que es el director gráfico de la imprenta del Congreso. Vamos a ver qué decía y después analizamos. Acá en este sector, particularmente, lo que se hace es imprimir todo lo relacionado con lo parlamentario y en particular estas máquinas son de offset de alto rendimiento, ¿sí? Es donde imprimimos todo tipo de material, ya sea pedido por ministerios, por el Palacio, todo lo que requiere el Palacio Legislativo para su impresión, y para otras entidades como INDEC, Ministerio de Defensa y demás organismos públicos que demandan trabajo a la imprenta. Se fue reciclando porque fue cambiando, fue mutando y quizás, como dijo usted, Horacio, precisamente por los cambios, porque acá en este sector donde hoy estamos parados había 18 linotipos que trabajaban día a día para hacer lo que era las órdenes del día, el trámite parlamentario, que hoy ya no se hace, pero en ese momento sí se hacía, el BAE, el DAE, las órdenes del día del Senado, los diarios de sesiones, que hoy en ese lugar donde está hoy, donde estaba emplazada la rotativa, teníamos una rotativa MAN que había sido construida para la imprenta. También de más está decir quizás y aclarar que la imprenta data desde 1919, así que tiene sus más de 100 años ya en este lugar y fue mutando, fue cambiando, se fue ayornando a todos los cambios que tuvieron la tecnología en lo que es la gráfica. Hay un equipo de editores, la editorial está conformada por un consejo editorial y se decide, se habla, se charla, se van dando opciones de acuerdo a cómo van trabajando los editores y somos nosotros los que estamos quizás atrás de lo que se va a hacer, de lo que se va a plasmar en el papel, ¿no? Y en el 66, cuando fue el golpe de Onganía, ahí sí lo echaron a mucha gente, solo dejaban a los que tenían hijos, más de 3 hijos en ese momento. No era el caso de mi papá, que éramos 2. Y bueno, y después cuando vuelve la democracia lo reincorporan. Pasó 73, 74, 75, vuelve la dictadura y fueron tiempos difíciles, pero bueno, en ese momento también, quizás en algunos casos habían echado, con el papá de Roberto compartieron este mismo lugar, el papá de Roberto era impresor, y mi papá trabajaba en lo que, como le dije antes, en lo que era terminación. Cuando está por volver la democracia, se hablaba año 82, mi papá me comentaba de que íbamos a hacer los padrones que habían hecho en el año 73, se volvieron a imprimir acá. Y se logró hacer, se imprimieron los padrones acá en el año 83 y no se imprimieron como hoy se hace, que existe... está todo digitalizado, todo viene... Sí. No, se hicieron todo a pulmón, porque esto casi seguro. Sí, y acá todo lo que era la imprenta estaba todo parado, es decir, volvió el engranaje, el funcionamiento de esto, estaba completamente parado. Somos el sector más chico de la casa y por ahí invisibilizado hasta para adentro a veces. Esto es realmente muy importante, como bien decía Gerardo, nosotros llevamos muchos años acá, yo entré en el año 89, un poquito después que él. Y a partir de ahí, si bien no me tocó en el área gráfica, mi padre trabajó acá durante 33 años como impresor gráfico. Entonces tenemos un sentir muy estrecho con lo que es particularmente la industria gráfica. Financiamiento complicado, como también le pasa al Poder Legislativo en general o a todas las jurisdicciones del Estado. Pero, por supuesto, nosotros tenemos una parte donde nos autofinanciamos también porque trabajamos para los organismos oficiales. Eso es muy importante para nosotros porque no dependemos exclusivamente de lo que es el presupuesto nacional. Y esto lo apunto en particular porque nosotros tratamos de generar economías para el resto del Estado. O sea, es una forma de trabajar
por el Estado y para el Estado, donde los precios que nosotros o los valores que nosotros trabajamos sobre las impresiones específicas para los organismos oficiales tienen un costo distintivo en relación a lo que sería la calle, por decirlo de alguna forma, y eso permite que los distintos organismos que contratan con la imprenta tengan economías en sus propios presupuestos. Por lo tanto, para nosotros también resulta muy importante poder trabajar para el Estado en general. Bueno, escuchábamos entonces un poco lo que fue la creación de la imprenta del Congreso de la Nación Argentina, un poco un repaso histórico de lo que fue también estos 40 años de democracia, con ese libro que lo publicaron este año justamente para conmemorar y celebrar estos 40 años efectivamente de democracia. Ahora sí vamos a meternos en el tema del día de hoy. Estos días estuvimos haciendo un repaso de todas aquellas leyes con un contenido social que se aprobaron aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina bajo la presidencia de Cecilia Moró. Y hoy específicamente vamos a hablar de la ley que se aprobó que tiene que ver con el Plan Progresar, con la ley de alcohol cero, con la ley Lucio y la ley Joana. Temas muy interesantes que, bueno, nuestro compañero José nos va a contar y explicar en unas placas. Así es, Lu. Bueno, entonces vamos a algunos proyectos que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. Algunos todavía esperan para ser ley, por ejemplo, el Plan Progresar, que fue aprobado en la Cámara de Diputados con amplísima mayoría, con 175 votos a favor, 1 en contra, 9 abstenciones. Bueno, así fue que aprobó el 19 de abril pasado un proyecto para crear por ley las becas Progresar destinadas a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. Esto apunta a que justamente esto siempre se manejó a través de decreto. Eso. Y bueno, darle una cobertura legal que lo haga, que no esté librado al arbitrio de los gobiernos. De esa manera fue consensuado entre todos los bloques y se llevó a esta. Claro, de alguna manera le terminás dando como más un respaldo legal y garantizás que continúe el tema de las becas Progresar, ¿no? Son muchos estudiantes que necesitan de esta beca. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que vos acredites que estás estudiando, ya sea una carrera terciaria, una carrera universitaria, y eso te sirve quizá, ese ingreso que te da el Estado por estudiar, te sirve para poder movilizarte, ¿no? Ir y venir hasta la facultad, comer algo en el camino, comprar los apuntes. Entonces es un respaldo muy importante porque claramente muchos de estos alumnos, estudiantes, quizá no tienen la posibilidad de trabajar. Hay carreras universitarias también que demandan muchísimo tiempo de dedicación, de estudio, de cursado, y a veces es incompatible con la posibilidad de trabajar. Entonces la beca Progresar tiene como un fin bastante noble, ¿no? Que es ayudar a través de un ingreso económico para que todas las personas se puedan capacitar cuando salen del ámbito secundario. Así es, y bueno, tuvo esa amplia aprobación. El voto en contra fue de José Luis Esper. Las abstenciones correspondieron a la coalición cívica. También se abstuvo Laura Castells, Paula Moedo y Carlos Zapata. Sí. Bueno, veamos la próxima placa. La iniciativa le brinda una continuidad y, como decías, y la jerarquización a este programa que se lanzó en 2014 durante la gestión de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Justo lo que decíamos, era por decreto, siempre se fue impulsando a través de decreto y sigue manteniéndose vigente de esa manera. El dictamen que se puso a votación en el recinto fue fruto de un consenso al que se llegó el año pasado entre el oficialismo y la oposición en la Comisión de Educación que preside la oficialista Blanca Osuna. Bueno, veamos la tercera placa. Uno de los puntos más destacados de esta norma es que se ampliará el margen de edad para los beneficiarios, pasando de 24 años como máximo a 30 años. No cambia la edad a partir de la cual se podrá acceder, que se mantendrá en 16 años, aunque se faculta al Ministerio de Economía a ir incorporando paulatinamente estudiantes desde los 15 años. Y bueno, esto tiene... la media sanción está en la Cámara de Senadores ahora. En la Cámara de Senadores habían sido impulsadas iniciativas en el mismo sentido para darle cobertura legal a esta norma. Suele suceder que en diputados y en el Senado se impulsan iniciativas y bueno, no es que se compita quién la aprueba primero, pero sí, en ese caso, cuando surge en última instancia y cuando está por aprobarse de un lado,
justamente se trata de aplicarle las cuestiones del Senado para que después no se le vayan a aplicar modificaciones. Lo que está esperando es que en el Senado su tratamiento para convertirse en ley. Me parece muy importante la parte, José, en la cual amplía el piso, lleva de 24 años a 30 años, porque muchas personas a veces requieren un tiempo más de estudio, de dedicación. Hay personas que por ahí terminan eligiendo primero una carrera, luego se dan cuenta que no tienen vocación para eso, no es lo que les gusta, cambian de carrera. Entonces está bueno que se haya elevado el piso a 30 años para poder dar la posibilidad a todas aquellas personas que terminen una carrera, sea universitaria, sea terciaria. Y quien estuvo hablando respecto de esto es la diputada Brenda Vargas Macchi, representante del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, que decía lo siguiente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, principalmente celebrar en esta ocasión que los distintos sectores que componemos esta Cámara estemos de acuerdo en convertir este programa de respaldo de estudiantes argentinos, el Progresar, en una ley nacional. Una ley que institucionalice un nuevo derecho para los jóvenes y las jóvenes de nuestro país. Como decía recién la diputada Osuna, desde el 2014 la beca Progresar ha acompañado la trayectoria de millones de jóvenes y fue siendo además reconocida internacionalmente, no por permitirle a estos pibes estudiar, sino también como una herramienta del Estado para poder combatir el delito juvenil y también el consumo problemático en las juventudes. Este programa es parte de una proyección y de un modelo de país que hemos presentado. Es parte de un sistema de seguridad social que contempla desde la asignación universal por embarazo, la asignación universal por hijo y esta beca de estudio, en un sistema que acompaña a cada argentino desde su gestación hasta que recibe formación académica. Es un sistema que apunta al desarrollo personal y colectivo de cada compatriota de nuestro país. Como dijo nuestra compañera Cristina, ya no son programas de gobierno, sino un proyecto de vida para los argentinos y las argentinas. Es imprescindible que Progresar se convierta en ley porque creemos en un Estado que acompañe ese proyecto de vida y no en la destrucción y el desorden que hemos visto cuando los programas de seguridad social quedan a merced de los gobiernos y los gobernantes. Puede haber claramente gobiernos que incrementen la inversión en la estructura del Estado y por supuesto en las becas y otros, como mencionaba también Blanca recién, como el de Mauricio Macri, que ha recortado el presupuesto en las áreas de gestión y de promoción de estas becas, haciendo que esos graves recortes alejen a los jóvenes y las jóvenes de poder acceder al derecho a la educación y al derecho a esta beca. Bueno, escuchábamos entonces a la diputada perteneciente al Frente de Todos, representante de la provincia de Buenos Aires. Un dato que podemos agregar es que es la diputada más joven que tiene la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, así que podríamos decir que empatiza mucho con los estudiantes que están atravesando, como lo decía José, estudiantes entre 16 ahora a 30 años que eligen perfeccionarse, capacitarse, elegir una carrera universitaria, una carrera terciaria y que necesitan de la ayuda del Estado para poder cumplir con esos estudios. Vamos a repasar y ver cómo fue la votación de esta ley tan importante. Bueno, me dicen que no tenemos la votación, vamos a seguir con las placas. Nos metemos en el tema de alcohol cero, que fue un tema muy importante también, que se trató mucho aquí en comisión, aquí también dentro del canal de televisión, y ni hablar lo que fue en el recinto, el debate del recinto. José, ¿de qué se trató esto? Tal cual lo decís, hicimos montones de informes de este tema y justamente, independientemente de los informes que hicimos nosotros, fue un trabajo arduo el que se hizo, pues se discutió mucho el tema, avanzó paralelamente en las provincias, en los municipios, la implantación de esta norma y finalmente, y tras mucho batallar, tras varios años de reclamo de parte de organizaciones de la sociedad civil que luchan en la prevención de accidentes viales, se sancionó por amplia mayoría el 13 de abril en el Senado la ley de alcohol cero al volante. El debate concluyó con una votación con 48 votos a favor y 9 en contra, justamente, y siempre mencionamos esta fecha, el 13 de abril, que el Senado convirtió en ley muchas de las iniciativas que ya tenían media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Sabes que siempre me quedó una duda, José? No sé si por ahí lo sabés respecto a esto. Viste que cuando uno claramente
el seguro, si tomás alcohol, no te cubre si tenés algún accidente, algún siniestro vial o algo. En el caso de cuando se toleraba el 0,5 dentro de los seguros, ¿eso estaba contemplado o no estaba contemplado? Entiendo que sí, porque Claro. era legal. Claro, bueno, había una ley. Recordemos que ahora, a partir de la implementación de esta norma, que está ya vigente el alcohol cero, Sí. dependerá, no es que rige en todo el país, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires tienen que adherirse las provincias, eso es lo que tiene que suceder. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sigue manteniéndose el 0,5%, en los distritos, supongo, en Misiones ya regía de antes. O sea, En Misiones hace 7 años que existe la ley de alcohol cero, pero no para todos los municipios, solamente para 4 municipios, no es para toda la provincia, ¿sí? Solamente para algunos municipios. La ciudad de Posadas rige el alcohol cero hace ya casi 7 años. Y al principio había como una negativa, ¿viste? La gente se resistía a esto, pero como todo luego te vas acostumbrando. Incluso yo contaba cuando tratamos este tema aquí en el canal, contaba de que incluso habían muchos bares en la ciudad y restaurantes que cuando organizaban fiestas premiaban como al conductor designado, ¿no? Tenías que ir como soplar una pipeta al final de la noche y si realmente no habías consumido nada, bueno, te llevabas como un premio. Eran como pequeños incentivos que había como esa negociación con, por decirte, los bares, los boliches con la municipalidad también, para fomentar más que nada a los jóvenes que no consuman alcohol, más que nada si van a manejar. Y la verdad que hoy en día hay una gran conciencia y tiene que ver mucho el tema acá, José. Vos podés tener una ley muy linda que te diga alcohol cero, pero si no se trabaja en la educación vial y en los controles de tránsito, es lo mismo que nada. Claro, totalmente, porque bueno, el tema está vigente en la provincia de Buenos Aires también. Controles uno ve en la provincia de Buenos Aires, no ve tanto de que sean por alcohol cero, pero independientemente de eso, la cuestión, y recuerdo durante el debate que decían también, recuerdo al diputado Selva, por ejemplo, insistir en la cuestión de los controles, porque decía, si hay mucha insistencia, por ejemplo, en un tema de las luces en las rutas, pero después no te controlan el tema de si tomaste alcohol o no. Claro. En este caso hubo legisladores quienes rechazaron esta norma. Sí. Bueno, fueron el caso de los mendocinos, por ejemplo. Los mendocinos, sí. Justamente los de la zona de Cuyo. En este caso lo mismo pasó en la Cámara de Diputados, Alfredo Cornejo y Mariana Yuri. Los sanjuaninos también, Cristina López Valverde y Rubén Uñac. En este caso son del oficialismo, Roberto Basualdo también, sanjuanino. O sea, son algunos de los que rechazaron y también votaron en contra el senador De Ángel y Julio Martínez, Juan Carlos Romero y Dionisio Escarpín en su momento. Pero bueno, es una cosa discutida. En muchos casos discuten, por ejemplo, que si necesariamente tiene que ser alcohol cero o 0,5%, en realidad cuando el accidente tiene que ver con el consumo de alcohol, siempre se dice que es mucho más, supera mucho más al 0,5%. Lo que por el otro lado dicen e insisten es que, alcohol cero es un paradigma que se quiere implantar porque si vos tomas un poquito no estás midiendo a ver si pasaste o no pasaste el 0,5. Y aparte que depende mucho. A ver, una copa de vino te puede pegar de una manera a vos, me puede pegar de otra manera a mí, porque depende mucho de la composición corporal, depende si comiste algo o no. Entonces, es muy relativo. O sea, no es que a todas las personas una botella de cerveza estás dentro del 0,5. Es muy relativo en el organismo de cada uno. Lo cierto es que el alcohol, lo que produce el alcohol en exceso es justamente que lo que produce es que baja los niveles de atención, los niveles cognitivos, entonces una persona no puede manejar con los reflejos necesarios y claramente termina generando un montón de siniestros viales. Y también es bueno hablar de qué pasa con las otras sustancias, porque se habla mucho del alcohol, pero hoy en día sabemos que existen un montón de otras sustancias que también alteran el sistema cognitivo, el sistema de atención de una persona, como son las drogas socialmente conocidas, ¿no? Entonces eso es un tema que también habría que empezar a debatirlo y a hablarlo. Así es, bueno, vamos a... esta placa es la flamante norma, establece una modificación a la ley 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente se reforma el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que hasta hoy contemplaba para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo
una tolerancia hasta 500 miligramos, 0,5, esa medición que mencionábamos, de alcohol por litro de sangre. A partir de la nueva ley queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a los 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. También durante el debate se decía, bueno, sí, ¿y qué pasa si tomaste algo, un caramelo? Determinadas cuestiones me parece que eran chicanas, tratar de buscarle la vuelta, no tenía mucho sentido. Hay una docena de provincias argentinas que ya tienen alcohol cero, muchísimos municipios creo, que ya tienen una legislación en ese sentido, y entonces, estando así las cosas, cuando vas por rutas nacionales ya está establecido que es alcohol cero. Después dependerá en todo caso si, por ejemplo, si en el municipio donde andes o en la ruta, si es municipal, si es provincial. Y que en realidad tenés que directamente no tomar, porque si vas a estar dependiendo de si entras a un municipio y hay 0,5 y el municipio de al lado hay alcohol cero, después salís a una ruta nacional que hay alcohol cero y te armás como un chino, ¿no? Es como que te arriesgás a que te pare algún control y justo caíste en un municipio donde no está el alcohol cero y tenés capaz dentro del límite del 0,5 y te corresponde una multa. Bueno, a propósito de eso y yendo a nuestro costado farandulesco, bueno, el otro día, el fin de semana creo, había sido Fedeval, tuvo un incidente que, bueno, fue encontrado habiendo consumido alcohol y, bueno, cayó en un control. Y le había pasado en el sur, entonces me consultaban a mí en el diario donde yo trabajo, la gente de espectáculos, si en Bariloche había ley de alcohol cero y en Bariloche no hay ley de alcohol cero. O sea, sí el 0,5. Pero en las zonas, todas las zonas circundantes sí. Claro. Entonces, de todas maneras había superado ampliamente el 0,5, o sea que cayó estaba igual. En falta igual. Pero bueno, alcohol cero vale ese dato. Y bueno, y veamos la última placa respecto del alcohol cero. Con familiares de víctimas de accidentes viales presentes en el recinto, la Cámara de Diputados le había dado media sanción entonces al proyecto el 24 de noviembre del año pasado. La votación resultó con 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones. Y bueno, no vamos a detallar cuáles son los que votaron en contra, pero sí lo que se especulaba en ese momento era que antes de fin de año, y lo que pedían las familias, se pudiera convertir en ley esta norma. En realidad sucedió después el 13 de abril, pero bienvenido sea. Este tipo de proyectos tiene un gran interés en la sociedad y sobre todo a todos aquellos familiares que tuvieron alguna víctima producto de los siniestros viales, y ni hablar cuando ese conductor que provocó ese siniestro vial estaba bajo estado de alcoholemia. Y para terminar de entender un poco este tema de qué consiste, tenemos un informe respecto a la ley de alcohol cero que decía lo siguiente, a ver. Ya rige en todo el país la ley de alcohol cero al volante. El Poder Ejecutivo promulgó finalmente la ley 27.714 de alcohol cero al volante. Si bien la tolerancia cero al alcohol ya regía en algunas provincias, con esta ley es nacional y para todas las rutas provinciales. Establece que todos los conductores y conductoras de cualquier vehículo y de cualquier peso de vehículo no deben consumir alcohol a la hora de conducir. Su objetivo es eliminar el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y llevarlo a cero para reducir los siniestros viales provocados por conductores y conductoras que manejan bajo los efectos del alcohol. Los respectivos controles son realizados por la autoridad competente mediante el método adecuado aprobado para tal fin con el organismo sanitario. Esta modificación al artículo de la Ley de Tránsito a nivel nacional lo que viene a poner es límite a la especulación del consumo, desde una copa, media copa, 2 copas. Particularmente nosotros y nosotras consideramos que tenemos que tener una tolerancia cero al consumo de alcohol para quien vaya a subirse al vehículo. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tiene que tener con las personas que traslada y por la responsabilidad que hay que tener con el tercero que está por fuera de ese mundo interno que representa un vehículo. Me parece importante poner en consideración que es un problema y que hay una realidad. Cuando hablamos de las cuestiones especulativas, del tipo de consumo de alcohol, de una copa, 2 copas, nadie puede decir a ciencia cierta el impacto que va a tener una copa y media, 2 copas, si es hombre, si es varón, acorde al peso de la persona, a la concomitancia con enfermedades crónicas, al consumo
de medicación, al consumo de benzodiazepinas, que Argentina es un país de los más consumidores de drogas legales en América Latina, y me parece importante decir que ese consumo, que muchas veces es especulativo, particularmente afecta a las facultades para manejar. De hecho, hay un gran porcentaje de la siniestralidad vial, que pasa el 30%, que tiene que ver con consumidores de menos del 0,5 de alcohol. Fue uno de los planteos que por ahí más cuestiones de conflicto trajo en esto de por qué no hasta el 0,5, una tolerancia, porque particularmente estamos hablando de una droga legal y las drogas legales necesitan estar legisladas en que cuando hay maquinarias, todos vemos que cuando se dice el manejo de alguna maquinaria, particularmente, se impide el consumo de alcohol, se impide la concomitancia con consumo de drogas, sean legales o ilegales. Entonces, ¿por qué para subir a un auto, en la vida cotidiana, podríamos tomar, aunque sea un mínimo de alcohol? ¿Cuál sería el fundamento positivo que habilitara manejar, aunque sea con un consumo mínimo? Cuando en ese consumo mínimo tenemos alteradas ciertas facultades de reflejos y podemos matar a alguien. ¿Cuál sería el fundamento de tener una conducta especulativa y no tratar de educar a quienes manejamos? Es cierto que es una ley modesta, pero es una ley tremendamente importante porque tiene la capacidad de generar un impacto, que es cambiar la cultura de la ciudadanía. Este es el mensaje que estamos dando. Vamos a cambiar la realidad cuando cambiemos el proceso cultural y tenemos experiencias exitosas en este país en este sentido. Hace 20, 30 años, ¿quiénes de nosotros usábamos cinturón de seguridad? Hoy es impensable y esto no fue porque pusimos penas más duras, esto no fue porque quitamos la posibilidad de medidas alternativas como se propone. Fue porque hubo un cambio cultural de fondo y esto ha salvado vidas. Esta norma es una norma contracultural porque nos quiere obligar a cambiar lo que nos pasa a todos. Porque todos cuando estamos por salir un sábado a la noche tenemos este problema de decir ¿qué vamos a hacer? ¿Tomo alcohol o manejo? Y tenemos que decir fuerte y claro como lo hace esta ley, el que toma no conduce. Este es el mensaje, este es el cambio cultural. Tenemos que estar dispuestos a hacer ese mínimo sacrificio que nos pide la ley en beneficio de la sociedad. Y si con eso salvamos una vida, va a estar bien hecho el sacrificio porque es mínimo lo que se nos está pidiendo. Esta nueva normativa de alcohol cero al volante fomenta que los conductores y conductoras no beban a la hora de subirse a conducir a un vehículo y de esta manera disminuyan los siniestros viales en la vía pública. Si vas a tomar, no conduzcas. Alcohol cero, veíamos entonces un repaso de lo que fue el tratamiento en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Llegó el momento de ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso. Y que no aporta al debate. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van.
DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. Que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes 23 horas. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Habíamos dicho que estamos haciendo un repaso de las leyes con un contenido social muy importante que se sancionaron a lo largo de este último año aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y ahora es momento de meternos en una ley muy importante que tiene un contenido social que tiene una historia triste detrás. Estamos hablando de la Ley Lucio, una ley que fue sancionada hace pocos meses nada más aquí en la Cámara de Diputados a raíz del caso Lucio Dupuy, que es
Carlos era un niño de tan solo 5 años, oriundo de la provincia de La Pampa, que fue brutalmente asesinado por su progenitora y por su pareja, que actualmente se encuentran cumpliendo una condena por homicidio agravada por el vínculo. Donde claramente tienen que estar, y lo bueno es que la justicia para Lucio llegó de manera temprana y de alguna manera este caso sirvió para poder establecer una capacitación en temas de infancia, para poder detectar y prevenir de manera temprana todos los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y para esto José nos va a contar de qué se trata. Así es, y bueno, esas leyes emblemáticas realmente, fue una ley muy aplaudida, muy bienvenida por toda la sociedad. Bueno, se aprobó el 9 de noviembre de 2022 en la Cámara de Diputados, entre aplausos y por unanimidad, 228 votos afirmativos, el proyecto por el cual se crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esto viene a cuento por todos los controles que fallaron y que fallaron, que debieron haber evitado la tragedia de Lucio. Sin dudas, porque José, recordemos que Lucio habían ingresado varias veces al hospital. También tengo entendido que iba, no sé si un jardincito, una guardería, donde, de alguna manera no pudieron detectar a tiempo que estaba sufriendo fuertemente temas de agresión física, y hasta que un día, su cuerpito lastimosamente no aguantó más. Como decíamos hoy, las homicidas, ¿sí? de Lucio, tanto su progenitora como la pareja, están cumpliendo actualmente la condena correspondiente, pero este caso tiene que servir para poder detectar de manera más temprana, de manera más urgente, para poder salvarle la vida, ni más ni menos, a algún niño o niña adolescente. Porque aparte no es el único caso, es un caso muy emblemático, pero no fue el único, como lo decían justamente en esa sesión, porque el caso estaba inspirado, como decías, en el caso Dupuy, el chico de 5 años de La Pampa que murió a golpes a manos de su madre y la pareja de esta, pero no fue el único caso en el que se basó la norma, que fue defendida, por ejemplo, en la Cámara de Diputados en ese debate que se dio el 9 de noviembre por Martín Maquiera, diputado del PRO de La Pampa, justamente. Él había presentado, con el diputado Ritondo, habían presentado en su momento un proyecto sobre el tema. No fue el único proyecto del que surgió esta iniciativa, porque confluyó con muchos otros proyectos, y él, englobando todo lo que había sucedido en ese discurso que dio en la Cámara de Diputados, él citaba, por ejemplo, el caso de Abigail, porque en algún momento dado este proyecto, cuando también avanzaba y después se le acopló el de Lucio, se llamaba Proyecto Abigail, la ley Abigail, que era una beba de Santa Cruz. Este proyecto lo impulsaba la diputada Roxana Reyes. Murió luego varios días de estar internada y estaba institucionalizada. Había habido un seguimiento por parte de funcionarios que sabían de su situación, y nada de eso sirvió para evitar que terminara matándola. Claro. Mencionó también Maqueira Salomón, que era un chico de apenas 2 años cuando su padrastro lo mató. Y hubo varias alertas, también dijo, hubo llamado de los vecinos, incluso varias veces ingresó a la guardia, pero nadie hizo nada. Mencionó también a Tayel, un chico de Entre Ríos, que fue varias veces con golpes a un centro de integración comunitaria en Gualeguaychú. Los vecinos también escuchaban los gritos y denunciaron, pero nadie hizo nada de parte del Estado. Y también se mencionó también a Sebastián y Valentina de Mar del Plata, que denunció 6 veces a su expareja por acosos y maltratos. La justicia había archivado 6 veces la causa y las víctimas fueron sus hijos y nadie hizo nada. Y en el caso de Lucio, había entrado 5 veces a la guardia durante 3 meses. Era un chico que estaba institucionalizado, el Estado lo tendría que haber tenido en cuenta y no pasó. Bueno, como ves, como estás nombrando, José, nombraste el caso de varios chicos
que eran muy chiquititos, que no podían Claro. expresar lo que estaban transitando en ese momento, que no podían pedir ayuda y que necesitaban de alguna manera de que algún adulto intervenga, de que algún adulto note por la situación por la cual estaban pasando. Por eso la necesidad de esta ley, ¿no? Porque lo que establece esta ley es una capacitación en derechos de niños, niñas y adolescentes para prevenir justamente la violencia, tanto en el ámbito ejecutivo, legislativo como judicial. Armar un protocolo de actuación, un protocolo que abarque a todas las provincias argentinas, que llegue a todos los municipios, porque la única forma de poder detectar que algún niño o niña adolescente está atravesando por una situación de abuso, de violencia, de cualquier sea la situación, es estando capacitados, porque muchas veces lo manifiestan no solamente con el físico, sino también con las conductas que Claro. tienen, ¿no? Con una cuestión psicológica, una cuestión emocional. De ahí que ya sea un vecino, una maestra, una enfermera, un médico, cuando va a hacerse los controles pediátricos, pueda detectar y sobre todas las cosas poner en conocimiento de la autoridad, pero que esa autoridad, que es la policía, la que tiene que tomar intervención a través de un juzgado también, esté capacitada, porque si no pasan estas cosas a través de 6 denuncias que se habían hecho en uno de los casos que nombraste, nadie hizo nada. Y también recuerdo que en el caso Lucio, un tiempo después había habido una situación similar donde una maestra había ido a denunciar a una madre porque había detectado que un menor también tenía signos de abuso. ¿Y qué hizo la madre? Fue y se agarró contra la maestra, la quiso golpear, la insultó. Por eso es importante recordar también que en estos casos, y lo mismo en los casos de violencia contra la mujer, existe la reserva de identidad. Claro. ¿Sí? Cuando uno hace una denuncia, uno tiene el derecho de denunciar la situación, de poner en conocimiento de la autoridad y pedir de que los datos del denunciante no sean relevados. Claro, eso Revelados. sobre todo en lugares donde son muy chiquitos, se conocen Sí. todos. Bueno, la iniciativa, que es lo que crea un plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Podrán también ser destinatarios del citado plan agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, todos los que tengan contacto con chicos, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de la aplicación de la presente ley. Todo esto para que no solamente corresponda al Estado Nacional, sino que a todos los estamentos de todos los estados puedan involucrarse. Así es, y el diputado Martín Maqueira, decía José hoy, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa, de este proyecto tan importante que finalmente fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y si les parece, vamos a ver qué decía Martín Maqueira el día que se sancionó esta ley. Gracias, presidenta. Abigail era una beba de Santa Cruz, murió luego de varios días de ser internada. Abigail estaba institucionalizada. Había un seguimiento por parte de funcionarios que sabían de su situación. Nada de esto sirvió y nadie vio nada. Salomón, en Neuquén, era un niño de apenas 2 años cuando su padrastro lo mató. Hubo varias alertas, hubo llamados de los vecinos, incluso ingresó varias veces a la guardia, pero nadie hizo nada. Tayel era un niño de Entre Ríos. Fue varias veces con golpes al Centro de Integración Comunitaria en Gualeguaychú. Los vecinos también plantearon y escucharon y denunciaron, pero nadie hizo nada en el Estado para evitar este asesinato. La madre de Sebastián y Valentina, de Mar del Plata, denunció 6 veces a su expareja por acosos y maltrato. La justicia archivó la causa las 6 veces y las víctimas fueron sus 2 hijos. Una vez más, nadie hizo nada. Lucio Abel Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa. Entró 5 veces a una guardia durante 3 meses. Era un niño dentro del sistema institucionalizado. El Estado lo tenía que haber tenido en cuenta. En esas 5 veces que entró por traumatismos,
nunca se dio una alerta, nunca se hizo una denuncia. El gobierno y la justicia nuevamente no hicieron nada. Bueno, escuchábamos entonces al diputado Martín Maqueira, quien fue uno de los impulsores de esta ley. José, ¿en qué más consistió esto? Bueno, justamente, decíamos que se había aprobado en noviembre, recibió la media sanción y ante la demora en el Senado, tras una larga lucha de reclamos constantes con los abuelos de Lucio Dupuy, observando y escuchando desde los palcos, finalmente el Senado aprobó por unanimidad, 65 votos afirmativos, el proyecto. Ante la demora en su tratamiento, familiares del niño, legisladores y hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, el presidente de la Nación lo que había hecho era, justamente porque había agarrado el receso legislativo y lo había incluido el texto en el temario extraordinario, ¿se acuerdan? Que había sido omitido originalmente. Entonces, ante la protesta justamente de Lucio, del abuelo de Lucio, fue incluido el tema en el proyecto en extraordinarias durante el mes de febrero, pero finalmente llegó a tratarse en esa sesión del 13 de abril pasado. Si te parece, vamos a hacer un repaso de lo que fue la votación de ese día, de cómo se terminó aprobando la ley Lucio aquí en la Cámara de Diputados. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Orden del día 470, sírvanse marcar su voto, tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría será la lectura del resultado. 228 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, y ahora sí, otro de los temas importantes que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados tiene que ver con el tema del acompañamiento a raíz de la muerte perinatal, más conocido como Ley Joana, que también fue una iniciativa que generó mucha conmoción y que es una ayuda sumamente importante para las personas gestantes que atraviesan esa situación. José, ¿de qué se trata? Bueno, justamente ven que en casi todas las placas arrancamos los temas tras una larga espera. Porque eran temas muy reclamados, que se demoraban, pero finalmente hubo el consenso para aprobarlos en algunos casos de media sanción y en otros, por suerte, ya están convertidos en ley. Este es uno de los que está todavía pendiente. En un debate cargado de emoción y aplauso, la Cámara de Diputados aprobó el 24 de noviembre de 2022 un proyecto que tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres, personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación tuvo 216 votos a favor y solo 1 en contra. Veamos la otra placa. Ley Joana se llama porque justamente tiene que ver con el caso de Joana Piferrer, impulsora de la iniciativa y que fue víctima de violencia obstétrica. El proyecto, que lleva ese nombre, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos y asistenciales a sus afiliados y afiliadas, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. Se busca dotar las y los profesionales de la salud que intervienen al momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal. Y por último, el proyecto tuvo dictamen en las comisiones de salud y de presupuesto y de Hacienda del Senado el 30 de mayo de este año, conjuntamente con el proyecto de pubertad precoz, pero todavía espera su tratamiento en esa Cámara para ser convertido en ley. Esto había sido, estaba en el listado del 12 de julio pasado, pero en la próxima sesión seguramente será ley. Así es, y quien estuvo hablando ese día es la diputada Camila Crescimbeni, que decía lo siguiente. Buenas noches a todos. Bueno, lo último que quisiera en la vida es estar hablando sobre este proyecto, que me acuerdo cuando lo dictaminamos hace un montón de tiempo. Y la vida quiso que me tocara hace 2 meses
perder al hermano gemelo de Rufino, de un embarazo gemelar monocorial que venía muy bien, que nunca tuvo complicaciones y que en el último momento yo ya estaba internada por una rotura prematura de membranas, que es lo que se conoce como fisura de bolsa. Estuve 48 horas internada sin problemas, con maduración pulmonar, que es lo que se suele hacer cuando los bebés son prematuros. Estábamos en la semana 33. Y en la madrugada del lunes, sin previo aviso, sin más que un monitoreo de las 5 de la mañana porque tenía algo de dolor que dio bien, a las 8:30 de la mañana, el siguiente control, vio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos, que es la frase que toda madre que gesta puede aseverar que es lo más terrible que te pueden decir, porque es la vida que uno ama, que eligió, y el tamaño que tiene ese amor es tan proporcional al dolor. Y acá Giovanna lo sabe, y muchas de las madres y padres que en estos 2 meses nos escribieron, cientos de madres y padres, porque evidentemente es un tema mucho más común y mucho más conocido, mucho más tabú, digamos, de lo que se sabe cuando uno gesta y elige tener hijos, y eventualmente tiene que atravesar el dolor más grande, que esa vida que uno preparó, añoró, deseó y durante mucho tiempo gestó en su vientre, no esté más en este plano. Nunca me imaginé que iba a estar hablando en este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a Giovanna también y a otras personas que también están en el recinto, y no voy a decir sus nombres porque es la historia personal de cada uno, pero es muy importante el acompañamiento en ese tiempo, porque una está en shock total, porque espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos. Esa es la realidad. Yo no sabía que lo podía tener a Silvestre UPA, y agradezco enormemente a todo el equipo perinatal del Sanatorio Mater Dei, que desde el primer minuto me ofrecieron tenerlo a Silvestre UPA, y lo tuve 4 horas. Le pusimos ropa, lo llamamos por su nombre, le cantamos, lo abrazamos, lo vestimos, y todo esto es parte de este proyecto, porque esos hijos son bebés amados. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. José, nos volvemos a encontrar la semana que viene. A votar todos con conciencia, con convicción, no importa a quién voten, pero vayan, háganlo y bueno, cumplan con ese deber y también ese derecho que tenemos por el simple hecho de ser ciudadanos de una república democrática. Nos volvemos a encontrar el lunes, como todas las tardes, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición.